Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy vamos a conversar con Juan Pablo Uribe, profesor, filósofo, yo digo que politólogo, aunque ese no es su estudio fundamental, ¿verdad?, académico, pero es un hombre de la política de muchos años, sobre dos cosas. Una es su trabajo, obviamente. Él es presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y ahí ha estado muy activo, recorriendo el país, haciendo muchas cosas. Y otra es sobre su condición de dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido en el poder. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Gustavo Olivo, por esta nueva invitación aquí a Acento. Yo encantadísimo, me siento como en casa, sobre todo y es de justos ser agradecido porque Gustavo Olivo me ha distinguido desde hace muchos años. ¿Cuántos años? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque los dos somos sumamente jóvenes. Pasa que tenemos juventud acumulada. Sí, juventud acumulada. Pasa que hemos sido precoces en la actividad laboral. Gracias, Gustavo. Bien, gracias. Juan Pablo. Bueno, el gobierno del presidente Abinader y de la coalición que lidera el PRM acaba de cumplir su primer año. El presidente se dirigió al país, no es una obligación constitucional ni legal, porque las cuentas se rinden los 27 de febrero, pero él quiso decir algunas cosas y sobre todo anunciar proyectos que están en marcha y otros que vendrán. E hizo una propuesta que ha llamado mucho la atención de una reforma de la Carta Magna para afianzar la independencia del Ministerio Público. Tu lectura como hombre de la política y como persona del gobierno. La presentación del presidente ante el país es una reafirmación de un estilo de gobierno que él inauguró a partir del 16 de agosto, que se caracteriza por una conversación, digamos que permanente, con la gente. Un diálogo con la sociedad, con la ciudadanía, con el pueblo que él tiene que liderar como jefe del Estado dominicano. Y he dicho diálogo, por lo tanto estoy hablando de hablar y escuchar y hablar. El presidente habla y escucha y habla. Es una autopista de doble vía y escucha de verdad, no falsamente, no como una pose, escucha de verdad, porque en este año hemos visto que el presidente incorpora en su ejercicio gubernamental planteamientos, sugerencias, propuestas que vienen del mismo seno de la sociedad. Por lo tanto, Luis Abinader ha establecido esta dinámica, diálogo y relación horizontal con la gente. Su presentación, pautada para el 16 de agosto, pero el fenómeno natural que se presentó como tormenta en el Mar Caribe, en el Caribe, y que gracias a Dios se degradó a depresión tropical y no nos afectó, aunque se adoptaron todas las medidas condignas para evitar que sus efectos fueran maléficos para la población y la propiedad en el país, pues obligaron a la posposición de esta presentación del presidente. Y efectivamente se da la presentación del presidente y vaya, qué presentación, la misma. El escenario era ya un discurso visual de carácter patriótico. ¿Por qué? No lo digo como un
alguien podría decir como un halago, como una justificación oficialista porque Juan Pablo Uribe es presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, por lo tanto es un funcionario y es un miembro del partido oficial del PRM. No, sesudamente pensada, sesudamente articulada desde el punto de vista simbólico, desde la construcción, desde la propuesta semiótica. La entrada del presidente, la entrada del presidente con la familia, desde ya comienza esa mensajería societal, valores familiares están umbilicados al desarrollo, a la estabilidad y desarrollo de una sociedad. Los valores familiares son importantes y los valores familiares se construyen en la unidad o sobre la unidad familiar en gran medida. ¿Cuáles otros símbolos tú dices que y el presidente entra pues con la familia, Gustavo Olivo. Pero esa entrada del presidente es arropada por los colores de la bandera, azul y rojo, y todo el palacio se transforma gráficamente en azul y rojo, que son los colores de la bandera. Otra mensajería de carácter patriótico. Otra simbología. Pero además el presidente es rodeado, es abrazado por un mar de banderas dominicanas. La bandera tricolor de los sueños inmortales de la patria. Visualmente, el protagonista de la presentación del presidente, visualmente, la visualización, lo semiótico de la estética palaciega, el protagonista era la bandera dominicana. La bandera dominicana era el protagonista. Y el mensaje, pues, desde el punto de vista visual, estaba dispuesto en una estética y sostenido en una estética patriótica. Y todo esto, desde luego, ambientaba y sostenía el discurso del presidente, las palabras del presidente. Un resumen de un año exitoso de gobierno. De un año exitoso de gobierno, y lo digo, Gustavo Olivo, a boca llena, de un año exitoso de gobierno. Y lo digo a boca llena porque no es Juan Pablo que lo está diciendo. Son los números azules antes de tú de pasar la gestión gubernamental a esos detalles, que nos dicen eso. Juan Pablo, ha habido críticas de la oposición y de otros sectores que dicen que eso estaba de más, que es un poco una especie de derroche, que si costó tanto, que si costó esto. Ahora se aclara y dice que fueron aportes privados para montar esa carpa y todo eso. ¿Tú piensas que era pertinente u otros dicen que eso no fue prudente en medio de todavía una crisis hacer ese gasto o esa inversión para esa presentación? Pero es que la presentación no fue suntuosa. ¿No fue suntuosa? No fue suntuosa. Juego de luces, azul y rojo, colores de la bandera. La alfombra roja, las carpas, el mar de banderas dominicanas para abrazar la presentación visualmente del presidente. Eso no es suntuoso. No fue presuntuoso. Eso no es ni suntuoso, ni presuntuoso, ni vanidoso. Radicalmente dominicanista, radicalmente patriótico. Que se haga en el escenario del Congreso Nacional, que no correspondía, porque es los 27 de febrero, la rendición formal. Esto fue un recuento. Un recuento en el estilo dialogante del presidente. Es que él ha inaugurado un estilo que implica que Luis Abinader es el principal vocero de la causa
del gobierno que él ha encabezado Bien, vamos de a una- manera exitosa. Vamos a una primera pausa, Juan Pablo, con tu anuencia y volvemos. Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y un hombre del gobierno, del presidente Luis Abinader y del PRM, es nuestro invitado de este día. Juan Pablo, el presidente hizo y ha sido una de las partes incluso en que más sectores han estado de acuerdo, incluso los opositores más firmes dicen que en esa parte están de acuerdo, aunque van a hacer sus recomendaciones, sus propuestas. Y es que el presidente dijo que iba a proponer, mediante un diálogo primero, una reforma de la Constitución para darle mayor firmeza a la independencia del Ministerio Público, empezando por la Procuraduría General de la República. ¿Tú piensas que es pertinente esa propuesta, esa reforma ahora? Lo primero que hay que destacar, Gustavo, es que esta iniciativa que se propone el presidente de la República destaca por algo que hay que subrayar. El tema de reforma para reelección presidencial o el tema presidencial específicamente, el tema del mandato cuatrienal o no de un presidente, no está en juego. No se menciona. Si hacemos una historia del tema de la reforma, de las últimas de las reformas constitucionales, de las últimas y de las penúltimas y de las antepenúltimas reformas constitucionales, por lo general el tema de reelección, el tema del periodo, ampliación, no ampliación, siempre ha estado en juego, aunque el ayornamiento de uno que otro tema figure en la propuesta de reforma constitucional. En esta que se plantea Luis Abinader no está. Fíjate que el presidente habló en su discurso ante la nación en el estilo dialogante, horizontal, de doble vía que lo caracteriza, él hacia el pueblo hacia él, no de manera cosmética, sino de manera sustancial, real. Y ahí está el testimonio de un año de gestión. Fíjate que el presidente habló de una segunda restauración de la República. Y cuando habla de una segunda restauración de la República, lo conecta con el tema de la reforma constitucional. Una reforma constitucional que hasta cierto punto de concretizarse sería una especie de, podría sonar pretencioso, de refundación o de cuasi refundación. No voy a decir del Estado, pero sí de instancias esenciales del Estado dominicano. Todo el mundo está de acuerdo, está conteste en que es necesario... Agua, salud, sí. Justicia, educación. O sea, pero sobre todo el punto de partida, que es esa fortaleza, y vamos a decir blindar la independencia del Ministerio Público. Yo creo que ese punto de partida, todo el mundo más o menos está de acuerdo. Sí. Ahora, como una reforma de ese tipo, sería necesaria para eso contar con una mayoría calificada, hay que dialogar, hay que negociar en el lenguaje de la política. Entonces, algunos tienen temor de que quizá el sector PLD quiera meter... impunidad. No impunidad, la habilitación del expresidente Medina, por ejemplo, y otros sectores. ¿Cómo ya en la parte política, ahora le pregunto al político, cómo lidiar con ese diálogo o negociación, como se quiera llamar, sin que no metan esa carta debajo de la mesa? Yo creo que el presidente de la República y el equipo que lo acompaña en esta tarea de gobernar, pero esencialmente y de cara
a ese cuestionamiento en los pasos tácticos y estratégicos de lo puramente político, tiene una respuesta que se sostiene en la veeduría militante de la sociedad, en la fiscalización activa de la ciudadanía, que me pone, por ejemplo, a mí, a adelantarme a esa pregunta. Y bien, adelantarme a la pregunta, que aunque no tiene que ver específicamente con el tema, y yo decir, impunidad, bueno, pero el tema de la reelección, no, el tema de la habilitación de Danilo Medina. Es que Danilo Medina agotó su segundo periodo. Según su propia constitución. Según su propia constitución. Esa reforma que él provocó en el 2015, pasándole por encima al país en mayoría que se oponía al tema, y dentro de esa mayoría de país a su propio partido. Ahí comenzó la historia de la ruptura del PLD, que se concretiza en el 2019-2020 con la salida de Leonel Fernández y su fuerza del pueblo. Entonces, Medina agotó constitucionalmente, en los parámetros de lo que fue su propia reforma, su posibilidad presidencial. Pero yo me reitero, Luis Abinader es un hombre que tiene clara conciencia histórica de la presencia de la sociedad en la fiscalización de su gobierno. Y él ha sido condigno a ese ejercicio ciudadano, que de una manera u otra fue partícipe de lo que se produjo en las urnas el 5 de julio del 2020. O sea, ¿tú piensas que fue el triunfo del PRM y aliados, y por consiguiente la presidencia ¿Tú piensas que de Luis Abinader? Ese ejercicio ciudadano de veeduría, de observación, sería de participación, una barrera para cualquier intento de pasar como una especie de requisito para apoyar la reforma de sectores PLDistas, porque quizás no son todos, que quieran habilitar al expresidente? ¿Tú piensas que la gente eso no lo apoyaría de ninguna manera? No, sobre ellos mismos. Óyeme bien, sobre ellos mismos. Cuando digo sobre ellos mismos, estoy hablando del litoral PLDista, que contará con la aquiescencia táctica de gente que está buscando la candidatura presidencial en el PLD. ¿O tú piensas que Abel Martínez comulgaría con la idea de que se rehabilite a Danilo en posibilidad de candidatura? Los que están aspirando o Margarita no quieren Cedeño, eso porque entenderían que si él se rehabilita, o Francisco Domínguez Brito, sería él el candidato. O Francisco Domínguez Brito. Te he mencionado los tres que están más activos en la búsqueda de la candidatura presidencial del PLDismo. No, espérate, el PLD no tendría una posición monolítica en torno a ese tema. Estamos hablando de que hay grupos en el PLD que entienden que Danilo Medina es una antiguaya en términos aspiracionales, que ejerce la presidencia del partido de manera maltrecha por el tema judicial que lo acorrala de una manera u otra, porque son colaboradores esenciales y son familiares directos del expresidente Medina,
los que están involucrados en las investigaciones por corrupción terrible durante el régimen. Bien. Y algunos de ellos en la cárcel. Bien. Vamos a otra pausa y volvemos. Vamos a hablar en el próximo segmento del papel del PRM como brazo político del gobierno. Así es. Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, un hombre con quien se puede conversar mucho. Rápidamente, algunos analistas políticos han visto que el PRM no ha estado tan activo como sí ha estado la oposición, que en el discurso, bueno, la criticó el PLD, la criticó Alianza País, la ha criticado la izquierda. El presidente Fernández tiene un discurso preparado para criticar también el discurso del presidente Abinader, y el PRM no ha estado tan activo o diciendo tal o cual cosa, fijando posición o defendiendo su gobierno. ¿Por qué? El PRM en los últimos 2 meses, ha estado agotando un programa de conferencias por todo el país y también en las seccionales del exterior, explicando logros, avances, éxitos del gobierno del partido y de Luis Abinader y de los aliados. Desde luego, Gustavo Olivo, hay un tema de ajuste y reajuste orgánico, estructural, de vocería, de presencia o presentacional, para ser más genérico, de el partido como estructura de gobierno, partidista de gobierno, y el seguimiento a la acción gubernamental y la asunción en términos partidistas de la acción gubernamental. Fíjate que he hablado de ajuste y reajuste. Pienso que a partir de ahora, con la experiencia acumulada de este primer año de gobierno exitoso, y yo insisto en el concepto de exitoso, porque si nos vamos en materia de salud, de educación, de reactivación de la economía, y ahí lo dejo, y lo comparamos con otros países de la región Caribe y América Latina, estamos entre los primeros 5 países exitosos en materia. Y en materia de salud, estamos entre los primeros países del mundo en desarrollar una campaña de vacunación. Y con la vacunación estamos hablando de una ecuación de carácter planetario, porque es una crisis mundial la que le ha tocado enfrentar a Luis Abinader. Vacunación es igual a normalización. Normalización es igual a vacunación. Y estamos entre los primeros países del mundo en desarrollar un proceso exitoso de vacunación. Tan exitoso que junto con Israel fuimos de los primeros países en establecer que una tercera dosis de refuerzo era necesario. Estados Unidos hace apenas 2 semanas que le está contemplando, incluso le está sugiriendo Estados Unidos. Y nosotros hemos avanzado en esa dirección, hemos sido exitosos. Por lo tanto, esa readecuación del partido será necesaria en términos presentacionales, porque es la vanguardia del ejercicio gubernamental. Solo un avance ahora de tus labores en Efemérides Patrias, porque yo te tengo que invitar a un programa sobre eso. Sí, solo con Efemérides Patrias. Primero, como parte de lo que hemos hecho, te estoy entregando, Gustavo Olivo, querido amigo, la última publicación de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. El expediente del ajusticiamiento, los 2 tomos. Pero muchas gracias, muy interesante. Del dictador Trujillo. Una investigación que dejó preparada
el nunca, bueno, que nunca será olvidado, gran intelectual dominicano, historiador, Franklin Franco. La dejó preparada en el 2013. Pues esa es la última publicación de la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Los 2 tomos, formidable aporte a la arqueología jurídica de la República Dominicana. El manejo tortuoso, el control tortuoso de la justicia dominicana por parte del Trujillato. Esa publicación. Y también te estoy dejando, bueno, solo esta es una muestra, las obras completas del profesor Juan Bosch. 40 tomos. Este es el tomo 20, Sí, es una muestra, que son discursos. Pero está aquí, ¿verdad? Los 40 tomos que te estoy entregando de las obras completas del profesor Juan Bosch. Eso es parte de una labor de socialización patriótica, intelectual, cultural de la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Yo te dije aquí, a los 2 meses de estar al frente de Efemérides Patria, que tú tuviste a bien invitarme, te dije que nosotros íbamos a sacar a la Comisión Permanente de Efemérides Patria del enclaustramiento protocolar, ritual. Esta es la edición más completa que se ha hecho de las obras de las Bosch. obras completas de Bosch. Totales. 40 tomos. Y nosotros la hemos estado entregando a universidades, a clubes, a intelectuales, a investigadores, a la misma Fundación Juan Bosch. A la Fundación Juan Bosch, en el natalicio del profesor Juan Bosch, el 30 de junio, le entregamos 3.000 tomos de las obras completas del profesor Juan Bosch en un acto hermosísimo de Efemérides Patria con la Fundación Juan Bosch. Y hemos puesto especial énfasis y amor en las obras completas del profesor Juan Bosch, no tan solo por la implicación cósmica intelectual de Bosch, que abarcó prácticamente todos los campos humanísticos, del saber humanístico, del saber social, sino también por el talante ético, moral de su liderazgo. Y estamos mandando un mensaje con esta tarea de socializar las obras completas del profesor Juan Bosch. Bueno, nosotros hemos realizado actos en todo el país. Esta semana estuvimos en Santiago, estuvimos en Guayubín, estuvimos en Capotillo, celebrando el 158 aniversario de la restauración. Para que agotemos un programa completo. Y por último, un hecho histórico. Llevamos al Panteón Nacional los restos de Gregorio Urbano Gilbert, héroe nacional, un decreto del presidente, un decreto histórico, patriótico del presidente, y también el cenotafio de Rosa Duarte Díez. Rosa Duarte Díez en marzo y Urbano Gilbert en mayo, un hecho histórico de la gestión de Luis Abinader, ejecutado por la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Muchas gracias. Yo sé que te debo un espacio para yo me quedé con todos los tiros en la recámara. Para que hablemos específicamente. Eso no se hace, para que hablemos específicamente de tu labor en Efemérides Patrias, ¿verdad? Y de la comunicación política, que sé que es un tema que te apasiona. Sin ser pedante, sin ser soberbio, yo puedo afirmar de manera rotunda, categórica, que hay un antes y un después de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias con nuestra gestión. De eso vamos a hablar cuando te vuelva a invitar. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, Gustavo. A ustedes también, amigas, amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.